Buenas tardes. Para empezar el día de hoy me gustaría comentarles y confesarles algo, y es que posiblemente la mayor preocupación en medio de las oraciones de mi parte hacia Dios todo este tiempo que me di cuenta que me tocaba iniciar era que ojalá no me sintiera evaluado y que disfrutara que estaba hablando de su palabra, y que la autoridad de la Biblia era la que me estaba dando la autoridad en este momento. Y quería compartírselos para que también fuera parte posiblemente de las veces en las que ustedes tengan que estar acá al frente, de que es muy difícil cuando nos sentimos evaluados, pero es necesario también estar disfrutando el proceso. Y yo estoy completamente seguro de que Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Entonces me gustaría orar para empezar y para iniciar y que ustedes me acompañen. Padre amado, Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos presentas el día de hoy de poder estar acá reunidos juntos. Gracias porque es por tu gracia, por tu misericordia y por esa decisión que tomaste desde antes de la fundación del mundo para poder estar acá reunidos en comunión como hermanos y exponiendo la palabra de Dios, tu palabra. Cristo, te pido que me acompañes en cada uno de los momentos que esté diciendo palabras y que en ningún momento se vea manchado tu nombre, que es perfecto y santo. Que solamente te glorifiques tú y que solo sea la gloria para ti. Amén. El día de hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene muchas características distintivas al resto de los evangelios sinópticos. Y deberíamos de empezar cuestionándonos por qué el Evangelio de Juan. ¿Por qué se dice que es Juan el que escribió esto? Bueno, entonces nos tenemos que ir a los padres de la iglesia, en donde ellos mismos no tenían duda alguna de que esto era un escrito directo del apóstol Juan. Dice Ireneo, que era un discípulo de Policarpo, que a su vez Policarpo era un discípulo de Juan, que era casi un absoluto decir de que esto fue un escrito del apóstol y el amado del Señor Juan, porque también hay muchas personas que se llamaban Juan. Entonces, ¿cuál Juan? Bueno, tenemos que entender de que era Juan el discípulo y el que incluso culturalmente nosotros conocemos como el discípulo amado. Eso es interesante y es uno de los detalles más curiosos que tiene este evangelio y que a mí de verdad me llama muchísimo la atención, y es ¿por qué el evangelio o el evangelista, en este caso Juan, se le llama el amado? ¿En qué partes de la Biblia dice que él es el amado? Irónicamente, solamente en su evangelio. Y eso para mí ya es una enseñanza muy grande, no solamente de humildad, sino también de reconocer esa identidad que tenemos en el Señor, de que somos amados y que somos sus discípulos amados. En toda la extensión del evangelio, en todo momento, él nunca se refirió por su nombre. Por eso es que las dudas iniciaron de, ¿será que esto lo escribió Juan? Porque cada vez que en un acontecimiento que él estaba presente, se llamaba a sí mismo el discípulo amado. Nunca dijo que era Juan el que estaba ahí presente, a diferencia del resto de los evangelios. Dicho esto, también es importante decir cuál era el contexto cultural en toda esta situación que se escribe. Juan fue el último de todos los evangelistas en escribir sobre la vida de Jesús. ¿Por qué este dato debería ser importante para nosotros? Bueno, debería de ser importante porque eso nos va a dar una señal de cuál era la intención de él. Este evangelio es particular porque tiene aproximadamente, dicen los teólogos, entre 70% y 90% de detalles que solamente aparecen en este evangelio, a diferencia del otro montón de evangelios. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Juan nos presenta detalles que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas en su evangelio nos presentan. Por ejemplo, si no fuese por el evangelio de Juan, no tendríamos el acontecimiento del milagro en las bodas de Caná, en donde Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Esto solo lo tenemos por el evangelio de Juan. O la conversación con Nicodemo, es otro de los detalles interesantes. Aunque esto también nos lleva a que en el evangelio de Juan tenemos algo interesante, y es no aparecen ni parábolas, no aparecen ni Jesús echando fuera demonios, lo cual es bastante interesante porque eso nos va a ir guiando hacia cuál era el objetivo
del apóstol Juan en escribir este evangelio. Y para eso, a mí me gustaría que vayan sacando todas sus Biblias y nos vayamos al primer capítulo de Juan y ahorita lo vamos a leer juntos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Como les mencionaba, Juan en su Evangelio presenta detalles que nos va a ir guiando hacia cuál era su objetivo. En este Evangelio solamente se establecieron 8 milagros por parte de Jesús. 8 milagros. Y usted dirá, ¿por qué ese detalle es importante? Porque cada uno de los milagros que iba Jesús estableciendo eran antecedidos o la antesala de una gran enseñanza que Jesús iba a dar. Por ejemplo, Jesús alimenta a 5,000 personas y seguido a eso da la enseñanza de que Él es el pan de vida eterna. El milagro está antecediendo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y para Juan era vital y trascendental mostrar que cada uno de los milagros quería hacer algo. Jesús quería mostrarnos algo. Y otra particularidad de este evangelio es que Juan nos presenta en su libro cuál era el objetivo del evangelio. Dice así, yo lo voy a leer, no tienen que acompañarme, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras cosas y señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Son pocos los libros que dentro de la Biblia, en el libro en sí, se muestra cuál es el objetivo. Y en Juan lo tenemos clarísimo. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Señor, es el Cristo. El objetivo principal de este evangelio, y cada una de las veces que estemos escuchando alguna de las enseñanzas que ustedes mismos también van a preparar, tenemos que tener la mirada puesta en esa, de que el autor original hacia la comunión o a la comunidad a la que le estaba enviando el mensaje tenía un objetivo, y ese objetivo era que creyeran que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, que era Dios mismo. ¿Por qué para Juan era muy importante esto? Era muy importante porque las personas que estaban recibiendo este mensaje estaban teniendo ciertos conflictos. ¿Conflictos como cuáles? Conflictos como los que tenían los judíos con el cristianismo. Y era, un momento, ¿cómo que Jesús es Dios? ¿Cómo que Jesús es el Cristo? Dios solo hay uno. Ustedes no pueden andar diciendo de que Jesús es el Señor y compararlo con la grandeza de Jehová. No se puede. O los griegos, por otro lado, que eran politeístas. Entonces escuchaban de que Jesús era Dios, y entonces ellos decían, este es otro Dios. No lo consideraban como el único y gran Dios. Incluso los romanos, que también eran parte de la población que podía estar recibiendo esta carta, creían y tenían creencias politeístas. Politeísmo significa que creen en muchos dioses. Al pensar en que creían en muchos dioses, tenían que escuchar que el mensaje era claro. Jesús el Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados siendo Dios. Y ese era el mensaje y el objetivo principal de todas las cosas que se escriben en este evangelio. Todas y cada una de las cosas que se escriben en este evangelio tienen como propósito un convencimiento a todo el público de que Jesús era Dios y que vino al mundo para salvarnos. Dicho esto, el Evangelio de Juan tiene, como les dije, muchas características distintivas al resto. Y una de estas tiene que ver con el prólogo. El prólogo de Juan varía a los prólogos de los otros evangelios. Mateo y Lucas, por ejemplo, presentan la genealogía de Jesús. ¿Por qué Juan no empezaría con la genealogía de Jesús? Porque esto no iba acorde al objetivo que él estaba mostrando. Y esto nos compete para el día de hoy porque vamos a estar estudiando y conociendo en el prólogo de Juan. Y lo que Juan tiene que decirnos al inicio. ¿Qué es un prólogo?
¿por qué el prólogo debería de importarnos y por qué debería interesarnos? Esa es una pregunta válida y es una pregunta que todos deberíamos de hacernos cada vez que entramos a un libro y que entramos en conocimiento por medio de lo que Él nos está mostrando en la Biblia. El prólogo, viéndolo de una forma literal y literaria, es la manera en la que el autor quiere hacer una antesala y una pequeña pizca, mostrarnos una pequeña pizca de lo que nos va a explicar en todo su libro. Este prólogo en Juan es llamado por los teólogos una eminencia de prólogo, porque hace un resumen de todo lo que va a extender en su libro de una forma catedrática. ¿A qué me refiero con catedrática? Con una manera de escribir y de palpar en letra el mensaje que necesitaba decir, que en este caso, el día de hoy, vamos a estar estudiando por qué se cree que Jesús, el Cristo, es eterno. Es nuestro eterno Logos, nuestro eterno Verbo. Y Juan lo tenía clarísimo. Por acá inicio, para que todos desde el prólogo ya preparen ese camino a entender por qué tenemos que creer fielmente como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que Él es eterno. Si gusta, me acompañan a la lectura. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo número 2. Este era en el principio con Dios. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo primero que nos podemos plantear al leer y al estudiar esto es que evidentemente esto está resonando al inicio de la Biblia. Juan nos está trasladando a lo que sucedió, incluso no en el principio, porque si bien es cierto el texto inicia diciendo en el principio era el Verbo, nos está trasladando desde antes, porque si en el principio era el Verbo, eso quiere decir de que el Verbo ya estaba en el principio. Y esto me parece curioso, me parece que hay que tomarle y prestarle la atención y darle la importancia que necesita. De las historias más interesantes que me ha pasado a mí en la vida, creo que podría comentarles de que cada vez que alguien me pregunta por qué libro empezar o por dónde creo yo de que debería empezar a leer, yo siempre respondo Juan. Y es como una respuesta automática que no sé si fue de manera religiosa que se me creó en la cabeza o si ya el murmuro que hay dentro de la comunidad cristiana hay claridad en que tiene que empezar por Juan. Y cuando una persona inicia leyendo Juan, pasa por estos textos y la reacción siempre es muy distinta en cualquiera de los casos. Por ejemplo, recuerdo que una vez una persona me dijo, ¿por dónde empiezo? Y yo le dije, Juan. Y leyó esto y me dijo, pero ¿por qué este libro empieza con un trabalenguas? Yo no entiendo por qué esto es un trabalenguas. O sea, ¿y qué tiene que ver el verbo? Yo con costo sí sé algo de español, porque era un estudiante. Si pasamos por este texto rápido, el sentido del texto no nos va a arrojar la verdad que el apóstol Juan quiere decirnos. Es de suma importancia prestar atención a cada una de las palabras que tenemos acá. Dicho esto, es claro que el texto en general lo que nos quiere decir es: Cristo es preeminente, Cristo es eterno, Jesús, el Verbo, es eterno. ¿Cómo se pudo haber sentido la gente al escuchar esto? O al leer, en su caso. Imagínense, les estaban diciendo que el que acababa de ser crucificado
hace aproximadamente, no sé, los teólogos discuten en qué origen y fecha se data el Evangelio de Juan. Hay unos que dicen de que fue antes de la destrucción del templo en el año 70, hay otros que dicen que fue después del año 70, independientemente de la fecha. Imagínense lo que para ellos era pensar de que hacía 30 o 50 años crucificaron a alguien que era eterno. Esto definitivamente iba a generar mucho impacto, iba a generar mucho quiebre mental en las personas e interés. Juan sabía perfectamente que este prólogo iba a generar interés, tanto para griegos como para judíos. Así que vamos a estudiar, vamos a profundizar, a intentar conocer más este misterio que Dios nos está mostrando por medio de su Hijo Juan. Y para eso podemos ir analizando palabra por palabra y parte por parte del texto. Iniciamos con el principio. Eso sonó redundante. Iniciamos con el principio. Iniciamos con Juan diciéndonos en el principio. ¿Y por qué esto sería importante? Bueno, porque estas palabras en el principio nos resuenan a Génesis 1, donde en Génesis 1:1 Dios dice, en el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra. Bereshit, dicen por ahí los hebreos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Punto importante de esto. Los judíos sabían perfectamente que Juan, al decir que en el principio era el verbo, cuando está diciendo en el principio, está haciendo un paralelismo a lo que está sucediendo en Génesis, que en Génesis el autor de Génesis nos está diciendo de que en el principio Dios creó. Eso quiere decir de que Dios es el hacedor del universo. ¿Qué quiere decir que es el hacedor del universo? Que es el dueño de todo, el soberano, el que todo lo puede. Entonces me está diciendo de que en el principio, cuando estaba el que todo lo podía, ¿también estaba Cristo ahí? Sí. Wow. También la frase en el principio no solamente la encontramos en Génesis 1. El mismo apóstol, en su primera carta, en el versículo 1, dice así, tranquilos, yo lo puedo leer desde acá, para que no me acompañen ustedes y lo escuchen. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En su carta Juan inicia diciendo lo que era desde el principio. Eso suena como un poco más expositivo que escrito como está en el Evangelio. Y esto es porque en la carta Juan está haciendo un paralelismo de su Evangelio, pero como más en forma de sermón, más en forma de enseñanza. Así que en su carta nos dice de que lo que era desde el principio, en vez de como lo dice en el Evangelio de en el principio, lo que era. ¿Y quién era? Jesús, el verbo. Que acá es donde creo todas las personas en aquel entonces tuvieron que detenerse y decir, no estoy entendiendo, necesito saber más de esto y necesito leer más de este libro que me acaba de llegar y de esta carta que me acaba de llegar para poder entender a qué se está refiriendo. Verbo. En otros textos y en otras versiones también podemos encontrarlo como palabra. Verbo y palabra. Eso en el español como que no se parece mucho. Bueno, resulta de que en el griego la palabra verbo es logos. Y logos
tenía un significado según la cultura a la que usted dijera esa palabra. Por ejemplo, para los griegos, decir logos era decir algo trascendental, era decir algo que trascendía, pero también lo relacionaba muchísimo con el conocimiento, con la forma argumentativa en la que las personas mostraban sus ideas. Por eso lo veían trascendental, porque las ideas no son palpables, no se tocan. Ellos no creían que el logos era algo tangible. Ellos creían de que el logos era una palabra trascendental, lo que trasciende, aquello que es la idea, que así lo creían los griegos, y lo que hacía trascender esos argumentos. Así lo veían los griegos. Para los judíos era distinto. Para los judíos la palabra logos, a pesar de que también tenía que ver con un concepto divino, los judíos consideraban de que la palabra logos tenía más relación con la palabra de Dios. Algunos lo relacionaban tanto con la palabra que Dios decía en su acto soberano en el universo, para que algo existiera o no existiera, para que algo fuera o no fuera, así como habían otros que decían de que Dios lo que quería decir con logos era literalmente su ley, su palabra. Y para esto, en el Salmo 33:6, el salmista nos lo muestra de manera hermosa. Dice así: por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es una forma poética de decir de que Dios es el hacedor del universo. O por ejemplo, en Deuteronomio 34:46 dice: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Apliquen a su corazón todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Palabras, ley. Los judíos lo relacionaban tanto con el acto soberano de Dios, así como con su palabra, de una forma trascendente, pero no como los griegos que lo veían en las ideas o en el conocimiento, sino más bien en la ley y en el acto mismo que Dios ejecuta. Cuando Juan nos dice y nos habla de que Cristo es el Verbo, nos va a mostrar la grandeza y la eternidad del Salvador al que nosotros tenemos que llamar Señor para poder ser salvos. Esto quiere decir de que Juan, al decir y al mencionar que Jesús es el Verbo, tenemos que adentrarnos en conocer qué era lo que estaba diciendo. ¿Por qué es tan importante para nosotros cuestionarnos de que Jesús era el Verbo? Para esto, me gustaría que, ahora sí, me acompañen en Colosenses 1:16-18, por favor. Colosenses 1:16-18. Colosenses 1:16-18. Dice entonces, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Colosenses, o a los colosenses más bien, en Colosas, y me parece increíble cómo hay una idea similar, una idea igual a la que está mostrándonos Juan en su evangelio, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y todas es todas, incluyendo los cielos y la tierra, visibles y hasta invisibles, y que los tronos, los dominios y los principados y las potestades, incluso las potestades, se dieron por medio de Él y para Él.
Al pensar en Cristo como el Verbo, tenemos que pensar en Cristo como el hacedor del universo, como el dueño de todo, como el generador, el motor de absolutamente todo lo que ha sucedido en el universo hasta la fecha, antes del universo y después del universo. Tangible que para nosotros es la realidad, pero para Él no. Él está por encima completamente de esto. Dice Hebreos 1:2, y esto lo leo súper rápido: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el autor de Hebreos, que no se tiene claridad quién es, así como el autor de Colosenses, que es Pablo, y el evangelista en Juan, podemos ver que Cristo es el autor de todo en el universo y que todo en el universo existe, preexiste y va a seguir existiendo por medio de Él y para Él. Amados, yo pienso cada vez que estoy atravesando alguna situación en mi vida o tomando una decisión difícil, ¿por qué dudo tanto si el dueño de todo el universo, si todo lo que está pasando en el universo y todo lo que va a pasar en el universo está en las manos de su dueño, es decir, de Cristo? ¿Por qué no descanso más en eso? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo confiar en quien sí tiene control? ¿Pueden imaginarse ustedes cómo recibieron el mensaje las personas en el siglo I? ¿Qué pudieron haber creído al escuchar de que Jesús era el Verbo? Eso entonces nos lleva al segundo concepto que el día de hoy, o segunda palabra, que el día de hoy quería compartirles a profundidad. Y tiene que ver con el era que aparece en el texto. Vayámonos al texto de nuevo, Juan 1, por favor. Juan 1. Juan 1. Dice entonces, en el principio era el Verbo. Y aquí aparece lo que vamos a analizar ahora. Y el Verbo era con Dios. Esta palabra era en griego significa eimi y es un verbo indicativo imperfecto. ¿Qué quiere decir que es un verbo indicativo imperfecto? Quiere decir de que es una acción tanto del pasado que está existiendo en este presente y que va a seguir perdurando por el futuro. Cuando leemos era, no es el verbo pasado que nosotros entendemos en el español. Tenemos que entender la palabra griega eimi, que significa verbo indicativo imperfecto, que es que Cristo, el verbo, era en el pasado, es en el presente y va a seguir siendo en el futuro. Quiere decir de que cuando leemos que el verbo era con Dios, tenemos que leerlo con que Jesús, el verbo, era con Dios, es con Dios y va a seguir siendo con Dios. Y esto es un detalle importantísimo, porque acá podemos empezar a identificar cómo la Trinidad también aparece en este texto. Como el Dios en el que creemos es 3 y 1 al mismo momento. Y como Cristo como tal era Dios y humano en un mismo momento, porque Él era con Dios, es con Dios y va a seguir siendo con Dios. Lo que es más, Juan nos dice, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Parece increíble pensar de que hay cristianos en la actualidad que siguen creyendo de que Jesús no era Dios. Hay personas que se consideran cristianas, voy a corregirlo, hay personas que se consideran cristianas que siguen pensando que Cristo no era Dios, y aquí Juan lo dice clarísimo, el verbo era Dios. El verbo era Dios.
La comunión, la relación y el amor que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo es evidente desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad y para la eternidad, esa armoniosa relación ha existido. Es clara, es evidente, ese cara a cara, ese encontrarse. Pasamos a la segunda parte del texto donde dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. ¿A qué se está refiriendo Juan con todas las cosas? Cristo no solamente estuvo desde antes de la eternidad. Cristo fue el medio por el que se creó todo y estuvo al mando de toda la creación. Esto nos puede decir que Él, siendo eterno, siendo santo, siendo hijo, en comunión perfecta con el Espíritu Santo y con Dios el Padre, estaba creándolo absolutamente todo. Los árboles, las montañas, nuestras vidas, lo tangible y lo intangible. Todo fue decretado por el Dios soberano del universo. Todas las cosas, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Eso quiere decir de que inclusive el pueblo que Dios empezó a crear, que tanto le falló a Dios, que tanto pecó contra el Dios Santo que estaba formándolos. Inclusive el acto de Jesús de venir a la tierra a morir por nuestros pecados, siendo Él perfecto, subirse y estar dispuesto a despojarse de la idea de que Él era el Verbo, de que Él era Dios. Esa idea también fue hecha por Jesús. ¿Qué es lo que Dios hizo? Todas las cosas, y eso incluye el pueblo que está formando. El pueblo que está formando por medio de Jesús. ¿Qué es lo más importante que Dios está haciendo? Su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? El texto también nos lo dice. Todas las cosas, dice el versículo 3, por Él fueron hechas. Debemos detenernos y reflexionar en que el Verbo, la palabra, el Cristo, el eterno, el santo, el puro, el justo, sabiendo y entendiendo quién era Él, decidió venir a la tierra, hacerse carne como nosotros, tangible, morir en la cruz, para aún que en los días que Él ni siquiera pecó, a pesar de ser tentado, ni siquiera consideró el pecado como algo que hacer, se subió a la cruz, recibió la ira del Dios Padre para morir por usted y por mí. Esto no lo podemos dejar pasar. Es de suma importancia para nosotros, como sus discípulos, entender de que el que se subió a la cruz es el eterno, Cristo. Entender que el que se subió a la cruz es el eterno Cristo. Para concluir entonces, Juan diciendo lo siguiente. Venimos de todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros estamos llamados a entender quién es Dios y por ende conocer su voluntad y cómo nosotros somos parte de su gloria. Estamos llamados a conocer quién es Dios y cuál es su voluntad y cómo yo participo de ella. Participo de ella, soy protagonista,
No. El protagonista es aquel por el que fueron hechas y para él que fueron hechas todas las cosas, que es el Verbo. Definitivamente, considerar de que Cristo es eterno fue uno de los mayores impactos para la población primaria. ¿Pueden ustedes reconsiderar, por favor, que ellos venían de una tradición, ya sea sumamente religiosa o sumamente llena de ciencia burda y sin sentido como lo eran los griegos, y estaban empezando a escuchar la idea de Juan diciendo, hay un hombre, literalmente un hombre, que existe desde antes de la existencia y va a existir para siempre? Y que ese hombre decidió hacerse carne, venir al mundo, mostrar por medio de señales que él era el Mesías y estar dispuesto a morir por cada una de las personas que no tenían capacidad de llegar al Padre por sus pecados. Decidir subirse a la cruz, morir por cada uno de nosotros y resucitar para así justificarnos y poder tener comunión con el Padre. El mensaje para ellos tuvo que haber sido determinante en si esto es un mensaje de salvación o es un mensaje de condenación, porque muchos evidentemente no creyeron, porque se sigue tratando de Él, porque todas las cosas son hechas por Él. Y ahora creo que es importante también cuestionarnos cuál podría ser nuestro mensaje, cuál podría ser nuestra aplicación. Definitivamente, si usted está reconociendo al Eterno como su Señor y Salvador, debe de vivir de tal manera que a Él le agrade. Que su existencia completa, su vida completa, esté derretida por pensar en qué le puede agradar a mi Señor y cómo le puede agradar esto. Que cada una de las cosas que pensemos sean para su gloria y para su honra y no para nuestro orgullo ni nuestra vanagloria. Despojarnos de absolutamente todas las ideas que tenemos de lo que creo bueno o creo malo y empezar a confiar en quién sí sabe qué es bueno y qué es malo, porque fue Él el que lo hizo, es Él el que lo sabe. Nuestra confianza definitivamente está en aquel que tiene el control desde el inicio, lo tiene en el presente y lo va a seguir teniendo en el futuro. Dicho esto, vemos entonces cómo el apóstol Juan nos está mostrando de manera genial y espectacular en su prólogo, en el inicio del montón de cosas que nos va a contar de nuestro Señor, cuál es el propósito de todas estas palabras. Y el propósito definitivamente es: Jesús se encarnó siendo el Cristo, el Eterno. Y ustedes deben de empezar a creerle como lo que es, el Cristo, el Eterno. Porque en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no hay duda alguna, no hay escapatoria, no hay tradición, no hay religión que cambie que Jesús es Dios. No se puede, no pueden venir ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los musulmanes, ni los judíos a decir que en ninguna parte los cristianos tenemos fundamento para creer que Jesús era Dios, cuando aquí está clarísimo que no solo era Dios, sino que estaba con Dios al inicio, teniendo comunión con Él, que era Dios también en su capacidad y en su potestad y en su potencia. Pero más allá de eso, recordar de que a pesar de que este era en el principio, como dice el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el que le da propósito y sentido absolutamente a todo de la vida, tanto a lo bueno, ante nuestra perspectiva, como a lo malo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Me gustaría que me acompañaran a la lectura de Filipenses 2, por favor, 5.
Filipenses 2, 5. Pensando en cómo concluir con esta idea que Juan nos está mostrando en su evangelio, en el prólogo de su evangelio. No paré de pensar y de cuestionarme por qué constantemente en mi vida olvido esto. ¿Por qué constante en mi vida olvido que cuando peco no estoy pecando contra mi mamá? No estoy pecando contra mis amigos. No estoy pecando contra incluso mis hermanos o mi esposa. Estoy pecando contra el Eterno, contra el Verbo, contra el Logos, contra el Santo. Y creo que Pablo nos muestra el sentir y la reflexión que deberíamos de hacer ante lo que acabamos de estudiar. Así que por favor en Filipenses 2:5, cuando lo lean, consideren todo lo que han escuchado, consideren que Jesús, el Cristo, el Mesías, es eterno, y consideren esta actitud a la que Pablo nos está llamando y a la que Jesús no solo nos está llamando, sino que también nos mostró en su forma de vivir y en su acto. Dice así, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el Verbo, en el Logos, en el Eterno. ¿Cuál es este sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La invitación con este texto y con lo que escuchamos el día de hoy es que nuestro sentir sea un despojo de todas nuestras ideas y de todo nuestro criterio y lo que creemos bueno y mis emociones y mis sueños y mis vanidades, considerando aquel que siendo Dios no consideró eso a qué aferrarse. Al contrario, se despojó de eso y vino al mundo. No solamente vino, sino que vino en condición de hombre, humillándose. El Verbo se humilló a sí mismo, obediente, hasta la muerte de cruz. Si algo podemos aprender, podemos reflexionar y podemos aplicar el día de hoy nosotros como creyentes, es que tenemos que aprender mucho de nuestro Salvador. Y que el Verbo, el eterno Logos, es quien está con nosotros. Es el ejemplo que tenemos que seguir y es el que tenemos que considerar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Que ojalá esto sea de muchísima bendición para cada uno de nosotros, que reflexionemos lo que tenemos que reflexionar, y muchas gracias por la atención. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.